tercera llamada. Comenzamos. Vamos pues. Vamos entonces a leer, el acontecimiento de la encarnación mística. Esta gracia fue prometida a nuestra madre 9 años antes, o sea, el 25 de marzo de 1897, 9 años antes, se la prometió. Y nuestra madre pasaba un año y decía, ya sí, ya va a ser. No, te dije que para un 24, ¿verdad? Y al siguiente, y así la tuvo 9 años. Nada más para que ustedes también sean gente paciente, ¿verdad? Sí, no me prometiste. 9 años, ¿ok? Y entonces, finalmente, esa gracia fue concedida el 25 de marzo de 1906. Vamos a leer entonces ese acontecimiento. Lo tienen ustedes en sus hojitas para que lo vayan siguiendo. Lo vamos a hacer representado porque ella va a ser Conchita y yo voy a ser Jesús. Entonces, lo tienen ustedes en la página 2. ¿Sí, verdad? ¿Viene algo en el chat? Bueno, si viene algo antes, eso lo leen ustedes. Vamos a comenzar en la página 2. Es el texto 1834. Día 25. La encarnación del Señor y la quinta de los ejercicios. Patronos, el santo de nuestro nombre y el ángel de guarda. Temblando de vergüenza, anodadas, machucadas de polvo, oh Dios mío, vengo hoy con el alma llena como una fuente que se derrama porque no tiene cabida para contener el caudal de agua con que se siente desbordarse. Así vengo hoy, llena y avergonzada, a vaciarme en el papel. Oh Señor, ¿y quién será capaz de penetrar tus designios y de agradecer tus bondades? Me trajiste a estos santos ejercicios contra lo que la prudencia humana aconsejara. Me has dado salud, me pediste luego el primer día los más grandes sacrificios del corazón. Me pediste después que limpiara mi alma de todo polvo y afectos terrenos que fueran tuyos, que deseabas que te perteneciera eternamente. Me diste después dolor de mis pecados y ansias vivas por limpiarte cuanto antes mi pobre alma. Todo esto ha pasado. Ayer me confesé de todas las faltas de mi vida, pero esperaba algo para hoy, día, año y por año, que me has hecho temblar esperando un algo que me tenía prometido el Señor. Oh no, yo me humillaba nada más pensando que haya sido soberbia mía aquella del verbo que hace 8 o 9 años me ofreció. Oh, pido el Señor, a las 12:15 me levanté y con la frente en el suelo felicité al misterio sublime de la encarnación que tanto, no sé por qué, me ha encantado siempre. A las 4:10 tomé las rosas, una hora. Después quise hacer la meditación de la encarnación y no pude nada tocaba hacer. De los ejercicios de la huida a Egipto, antes de la misa, postrada ante el sagrario, me humillé por cuanto pude. Le pedí perdón, le renové mis votos, le ofrecí no llenar mi corazón así de tierra como hasta aquí, y así vacía lo recibí en la comunión. Quería decirte muchas cosas en el inclinatus y ni supe a qué hora fue. Con que en los primeros momentos de la misa voy sintiendo la presencia de mi Jesús junto a mí y escuchando su divina voz que me dijo: oh Dios mío, será verdad, pero cómo no, si te siento, si te toco,
Si te estoy amando aquí como si acabara de comulgar, Jesús de mi alma. Aquí estoy. Quiero encarnar en tu corazón místicamente. Yo cumplo lo que ofrezco. He venido preparándote de 1000 modos y ha llegado el momento de cumplir mi promesa. Recíbeme. Y sentí un gozo con vergüenza indecible. Pensé que ya lo había recibido en la comunión, pero como adivinándome continuó. No es así. De otro modo, además, hoy me has recibido. Tomo posesión de tu corazón, me encarno místicamente en él, para no separarme jamás. Solo el pecado podrá alejarme de ti, y te advierto que también toda criatura que lo ocupe mermará mi presencia real. Digo sus efectos, porque yo no me puedo mermar. Esta es una gracia muy grande que te viene preparando mi bondad. Humíllate y agradece. Pero Señor, me atreví a decirle que lo que me había ofrecido, lo que me habías pedido, no eran unos desposorios. Eso ya pasaron. Esta gracia es infinitamente mayor. ¿Es el matrimonio espiritual mi Jesús? Es más, porque el matrimonio es una especie de unión más exterior, pero encarnar, vivir y crecer en tu alma sin salir de ella jamás, poseerte yo y poseerme tú como en una misma sustancia, no dándome sin embargo tú la vida, sino yo a tu alma, en una compenetración que no puedes entender. Esta es la gracia de las gracias. Y entendiendo sin querer entendí, y fría, anonadada, le dije: ¿estás, niñito de mi alma, mi Jesús? Yo no solo puedo encarnarme niño, sino de la manera o tamaño que me plazca. Esta es una unión mística muy grande y elevada, la más grande que puede existir, y no es de otro modo la del cielo, salvo que entonces se descorre el velo de la divinidad. Pero como la divinidad no se aparta de mí, la unión, la estrechez de la nada con el todo es lo mismo. Y tenía yo de veras una unión con él, viva y palpitante en mi alma, con los efectos que deja la comunión, pero más intensos. Le dije sin embargo: ah, mi Señor, si será todo imaginación y mentira. Por los efectos posteriores los conocerás. Me contestó y prosiguió: ¿Qué fidelidad exijo de ti? Llevarme siempre con presencia real, efectiva en tu alma. Oh, qué gracia de predilección. Contigo he derramado mis gracias porque en tu alma he tenido un fin. pero si yo no merezco eso, mi Jesús. Nadie lo merece. Ámame, me decía con su voz encantadora. Imítame. No te apartes de mí. Esta clase de unión es más honda, es muy íntima, y si tu alma me es fiel, será eterna. Tú creías que te ibas a morir, y yo te doy una nueva vida. Aspírala, es de pureza, es santa, es la vida de tu Jesús, es Él mismo que es la vida, tu verbo, que desde toda la eternidad te amaba y te preparaba este día. Y siento el espíritu henchido de fresco, de paz, de una delicia infinita, pero ¿será cierto? Pero será cierto, si de veras yo me vería humillando de año en año con aquella promesa ajustada a mi parecer que no entendía. Mis lágrimas corrían y me parecía imposible semejante dignación. Oh, ¿qué hago? ¿Qué hago para comprender? Señor, Señor, ¿y qué haré sino humillarme y pedirle a María que te dé gracia por mí e imitarla diciéndote en mi asquerosidad y pequeñez: he aquí la esclava del Señor,
palabra. Oh Verbo, mi amadísimo Verbo, a ti mismo te ofrezco en pago de semejantes beneficios que me aplastan, que no me deja respirar, diré, hundiéndome hasta el cimiento del infierno y queriendo esconderme hasta de ti. Me dejo este favor inmenso, llena de santo júbilo, de paz y bienestar indecible, pero el cuerpo rendido, agotado, no sé cómo decir, cómo no, si es tan inferior la materia al espíritu, y hasta ahora, en los momentos que escribo, no me ha dejado esa viva presencia de Jesús, como si acabara de comulgar, sintiendo sus efectos en el alma, que son esos, ansias de soledad, de arrimarme al tabernáculo. Siento ya esa viva y real presencia como un freno para todo lo menos perfecto. Tengo un pendientazo. Con ternura inconcebible. Muchas gracias, Conchita. Gracias. Muy bien. Entonces vamos retomando lo que nos dice aquí nuestra madre. Dice cosas muy importantes. Primero que bueno, esta gracia que fue prometida hace 9 años, finalmente se la concede. Estaba ahí en ejercicios espirituales y de pronto se aparece Jesús. Más adelante hablará incluso de la visión que tuvo, o sea, realmente lo vio pues internamente, lo vio a Jesús y escuchó estas palabras, ¿no? Aquí estoy, quiero encarnar en tu corazón místicamente. Entonces, primera cosa, muy importante, la encarnación es en el corazón. La encarnación es en el corazón. En este corazón de carne que tenemos aquí, no. ¿Qué es el corazón del hombre? Es lo más íntimo de su alma. En lo más íntimo de su alma, ahí es donde se vive la encarnación mística. Entonces, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Escuchamos en el Antiguo Testamento. Con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. En la mentalidad judía, el hombre tiene como esas 3 partes, vamos a decirlo, ¿no? No es tan correcto porque es una unidad, pero bueno, tiene esas 3 dimensiones. Corazón, alma y cuerpo, ¿no? Entonces, el corazón es el centro del alma. El alma es donde, el corazón es donde está Dios presente, es lo más divino que tenemos. Es donde también está nuestra propia identidad, quien realmente somos, está en el corazón. Y después está el alma, que también nos da el movimiento, la sensibilidad, la parte afectiva, que es el alma. Finalmente está el cuerpo. ¿Okay? Nosotros, después del cristianismo occidental, pues más bien habla de alma y cuerpo. ¿Está bien? Entonces no se contrapone con lo otro, simplemente de alguna manera nos hace ver que en el alma hay también como una punta, hay una parte más especial, ¿verdad? Un sagrario. Eso es el corazón. Eso es el corazón en el ser humano, ¿no? Está representado en el corazón porque el corazón lo tenemos aquí en el centro, ¿verdad? Le decía yo la otra vez a un médico, digo, ¿por qué no lo tenemos del lado izquierdo? Dice, no, o sea, el corazón realmente está en el centro, o sea, físicamente está en el centro, aquí, nada más que se escucha más del lado izquierdo, pero realmente el corazón está en el centro, aquí, ¿verdad? Bien cuidadito. Entonces, la encarnación mística es el centro de tu alma, ahí es. Y luego dice, yo cumplo lo que prometo. He venido preparándote de 1000 modos. Fíjense. O sea, porque todo ha sido, como es en la gracia central, quiere decir que es la gracia más importante, Conchita. Es como imagínense una cumbre, ¿no? Donde hay gracias que son básicas, como por ejemplo el bautismo.
El bautismo es la gracia básica de todos nosotros. El bautismo, y comienza a subir, va recibiendo muchas gracias a lo largo de su camino. Todos son preparación para esta gracia principal, que es la encarnación mística. Y después sigue la cumbre, ¿verdad? Recibe otras gracias después, que son derivadas de esa gracia. No es que se haya acabado ya el progreso espiritual de Conchita, no, el progreso continúa, porque pues, Dios es infinito, ¿verdad? Pero esa gracia representa como el máximo, ¿no? Representa el máximo. De tal manera que todo antes de la gracia es preparación y después todo es derivación. O sea, todo deriva de esa gracia central. Vengo a cumplir mi promesa, recíbeme. Y luego dice que ella pensó que ya lo había recibido en comunión. Y dice, no, es algo más. Hoy me ha recibido, tomo posesión de tu corazón. Me encarno místicamente en él para no separarme jamás. Para no separarme jamás. Ahorita vamos a decir algo al respecto. Solo el pecado podrá alejarme de ti. Y te advierto que también toda criatura que lo ocupe mermará mi presencia real. Digo sus efectos, porque yo no me puedo mermar. Y continuó, esta es una gracia muy grande que te viene preparando mi bondad, humíllate y agradécela. Es una gracia. Gracia, pues viene de gratis. Bueno, si ustedes quieren, o gratis viene de gracia, ¿verdad? Entonces, de charis, ¿no? Charis en griego. Entonces, eso significa pues, gracias, gratuidad, gratuito. No es algo que nosotros podamos hacer algo para merecerlo. No podemos hacer algo. ¿Quién merece el bautismo? Nadie lo merece. O sea, simplemente nos decimos, aquí estoy, sí, Señor, creo, ¿no? Y ya nos dan esa gracia. Entonces, es una gracia, es un regalo. ¿Qué tienes que hacer? Humíllate y agradécelo. Y luego le dice, son los desposorios. No, eso ya pasaron. Es el matrimonio. Es más, porque el matrimonio es una especie de unión más exterior. Ahorita vamos a decir algo al respecto. Pero encarnar, vivir y crecer en tu alma. Fíjense bien, encarnar, vivir y crecer en tu alma, sin salir de ella jamás, poseerte yo y poseerme tú, como en una misma sustancia, no dándome, sin embargo, tú la vida, sino yo a tu alma, en una compensación que no puedes entender. Esta es la gracia de las gracias. Es la gracia de las gracias. Y ya le preguntan, fíjense, les decía que era importante encarnar, vivir y crecer, porque es lo que yo les decía, es la humanización del verbo, no es solamente el que haya sido concebido. La encarnación tiene que ver con que él vive y crece en el alma humana. Por eso le decía, ¿estás niñito? No, yo puedo estar como quiera, estoy adulto, si no, ¿cómo te hablo? ¿No? O sea, estoy adulto o estoy niñito, y ella lo experimenta así, de diferentes momentos, ¿no? Como chiquito, como grande, ¿no? Pero dice, para no separarme de ti jamás. Esta es una unión mística muy grande y elevada, que puede, lo más grande que puede existir, y no es de otro modo la del cielo, salvo que entonces se descorre el velo de la divinidad. Pero como la divinidad no se aparta de mí, la unión, la estrechez de la nada, por el todo es lo mismo. Y ya ella decía, ay, mi Señor, será pura imaginación, por los efectos posteriores los conocerás. Bueno, ¿qué es la gracia de la encarnación mística? ¿O qué es la encarnación mística? Se los voy a decir. Apúntenle, porque esta es una definición. ¿Qué es la encarnación mística? No cómo se vive, eso ya lo escuchamos. ¿Qué es? Es una gracia de unión transformante, fecunda. Otra vez, es una gracia de unión transformante, fecunda, referida a la humanización del verbo, referida
a la humanización del Verbo y a la maternidad de María. Otra vez. Es una gracia de unión transformante, fecunda, referida a la humanización del Verbo y a la maternidad de María. Esa es la definición teológica de la encarnación mística. Y ahora se los voy a explicar. Dije que es una gracia. ¿Ok? Dije que es una gracia. ¿Qué gracias tenemos nosotros? ¿Qué gracias conocemos? Pues el bautismo, los sacramentos también son gracias, o sea, la solución. Hay gracias que recibimos, no sé, gracias de mayor acercamiento a Dios. Está por ejemplo, cosas también extraordinarias como la hierognosis. ¿Sí eso qué es? Pues la hierognosis es una gracia, es un carisma que algunos santos reciben para darse cuenta cuando Jesús está presente en el sagrario, aunque no se vea. Pues ellos presienten la presencia de Jesús. Hiero con H, hierognosis. ¿Ok? Gnosis, hierognosis. Entonces, la presencia de Jesús en el sagrario, esté o no esté, se dan cuenta, ¿no? O también pueden ellos presentir de alguna manera las almas, o sea, como ver, te saludan y ya te escanearon, y ya te dicen. Fue lo que le pasó al padre Félix, se sorprendió él cuando confesó a Conchita, porque ella comenzó a hablarle de los pecados. Pues, ¿cómo va a saber esta señora? Y le empezó a decir, no, mire padre, es que el Señor lo quiere así, y lo que usted le pidió aquella vez, el Señor le dice esto. Esa gracia es una gracia extraordinaria. Conchita la tenía, pero no es solo ella, María Santos. Puede ser la gracia, por ejemplo, la gracia, es una gracia extraordinaria, por ejemplo, la levitación. ¿No? Hay gente que entra en ese proceso de oración y pueden levitar. Hay algunos santos que dicen que no solamente levitaban, que volaban, ¿verdad? Como San Aparicio, que de un boom de repente. ¿Quién sabe, verdad? Ya ven que está Copperfield de repente con todo de la cámara. Bueno, los estigmas, bilocación se llama. El padre Pío dice que tenía esa gracia de la bilocación. San Martín de Porres. Y yo la quisiera, pero no la concede el Señor, porque ya quisiera ir tantos partes de ese tiempo. Entonces, la bilocación, los estigmas, también los tenía el padre Pío, San Francisco de Asís, son gracias, ¿verdad? Extraordinarias. ¿Ok? Extraordinarias. Entonces, ¿qué pasa con la encarnación mística? La encarnación mística es una gracia. Hay un momento en el que se recibe, todo lo demás se prepara, y en ese momento se recibe. ¿Cuándo recibe nuestra madre esa gracia? El 25 de marzo de 1906. Entonces, es una gracia. Pero aquí hay una cosa muy importante. Esta es una gracia ligada al bautismo. O sea, esta gracia se recibe como un desarrollo normal del bautismo. Fíjense lo que le estoy diciendo, esto es bien importante. Esta gracia se recibe como un desarrollo normal del bautismo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que un bautizado, si vive su bautismo en plenitud, si cree en Dios, vive los sacramentos, va a recibir la gracia de la encarnación mística. ¿Por qué? Porque la encarnación mística es transformarse en Jesús. Y el fruto del bautismo, el fruto del Espíritu Santo, no es otro más que Jesús. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Entonces, esto es muy importante, porque luego la gente dice, ay, no, es que nuestra madre era nuestra madre. Pues
Sí, nuestra madre era nuestra madre, pero ella, si ella llegó a esa gracia, o se lo dio el Señor, fue porque desarrolló su bautismo. Entonces nosotros de hecho tenemos el bautismo, como que dice la semilla, para vivir la encarnación mística. ¿Ok? Para vivir la encarnación mística. Bueno, porque hay otras gracias que no están ligadas al desarrollo normal del bautismo. ¿Verdad? Son las que ya les dije, por ejemplo, gracias extraordinarias. Entonces es importante saber, o sea, sí, hay muchas gracias, por ejemplo, los estigmas, pero no quiere decir que si nosotros vivimos nuestro bautismo bien, nos van a salir estigmas, no nos van a salir, o que de repente vamos a andar volando, tampoco, o que nos vamos a bilocar, tampoco. Esas son gracias extraordinarias. La encarnación mística, señoras, la encarnación mística no es una gracia extraordinaria. Es la gracia de las gracias, pero es una gracia ordinaria. ¿Me explico? Para todos. Todos recibimos el bautismo, ¿verdad? Pero si lo desarrollamos, pues nos va a llevar a vivir la encarnación mística. Bueno, entonces, ya dije, es una gracia. ¿Qué dice la segunda? En la definición. Es una gracia de una gracia de unión. Entonces, ¿qué significa de unión? Bueno, pues obviamente de unión con Dios, ¿verdad? Y nuestra madre hablaba de 5 grados de comunión con el Espíritu Santo. 5 grados. Ahí les va. Primer grado, los toques del Espíritu Santo. Primer grado, los toques del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo te toca, te dice, hey, permisa, ya, deja la novela, permisa. Ya no te estás peleando con tu mujer, le dice a los maridos, ya. ¿No? Entonces, cuando el Espíritu Santo nos toca, porque si nos toca, bueno, si le hacemos caso, pues Él nos va a tocar más seguido, porque y vamos a aprender a escucharlo. Eso se llama toques del Espíritu Santo, es lo primero. Pero si no lo escuchamos y nos hacemos mensos, nos vamos a pasar al segundo nivel. ¿Cómo? O sea, el Señor no nos va a hacer las cosas fáciles. Bueno, primer nivel, toques del Espíritu Santo. Segundo nivel, descanso. Descanso en el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo ya nos ha ido tocando, como que nos agarra confianza, entonces el alma es como una ramita donde viene la palomita y descansa. Y si está un ratito, ¿eso cómo se manifiesta? Pues se manifiesta sobre todo en la oración contemplativa, cuando podemos estar delante del Señor y el Señor de alguna manera nos jala todo, ¿verdad? Nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestro afecto está hacia Él, ¿verdad? Hay personas, por eso le llaman descanso en el Espíritu, hay personas también que cuando están imponiendo las manos, ¡pum!, se caen, ¿verdad? Bueno, y se dice, es un descanso en el Espíritu. Bueno, está bien, o sea, de alguna manera el Espíritu Santo la tomó y pues la está sanando interiormente, ¿verdad? Pero no hay que creer que solamente esa es la única manera. Si nosotros estamos en oración, ahí delante del Señor, también podemos descansar en el Espíritu Santo. ¿Ok? Padre, esto también puede suceder en la consagración. ¿O no? ¿En la consagración? No, pues en la consagración. Sí, en la consagración esperemos que estén despiertos, ¿verdad? Y atentos a lo que está haciendo el Señor. Bueno, pues no sé qué siente cada quien, pero quédese con la idea de que el descanso el descanso es porque tú estás totalmente concentrada en el Señor. Ese es el asunto. Después del descanso viene el reposo. Toda esta es doctrina de Conchita, es maravillosa nuestra madre. Viene el reposo y dice entonces, ya el Espíritu Santo no solamente descansa en esa ramita, ya le gustó, hace su nido. Entonces, ay,
unido, ¿verdad? Y hay cositas has unido, y entonces de repente, pues anda por ahí y llega en la noche y ahí se queda, y ahí el Espíritu Santo por más tiempo. ¿Cuál es la diferencia entre descanso y reposo? Pues que el reposo es más largo, es más largo el tiempo, no es igual una persona que está en oración contemplativa y está absorta por el Señor, ¿verdad? Entonces ya estamos hablando de un nivel alto, digamos, de oración, ¿verdad? Bueno, en esas alturas estaba nuestra madre cuando comenzó a escribir la cuenta de conciencia, ¿verdad? En esas alturas podemos decir, bueno, después del reposo viene el cuarto grado, que se llama posesión. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces el Espíritu Santo te posee y dice, esta ramita es mía. Y si ve que un cuervo se va a acercar, ¡ay, lo espanta! Porque esta alma es mía, de mí, para mí. Es mi propiedad. Entonces, el Espíritu Santo te posee. Ese es el cuarto grado. Otra vez, estamos hablando ya de los desposorios de alguna manera. De los desposorios. Quinto grado. El quinto grado se llama unión. El quinto grado se llama unión. ¿Cuál es la diferencia entre posesión y unión? Muy sencilla. En la posesión, Dios posee al alma. Y en la unión, Dios posee al alma, el alma posee a Dios. En la unión, Dios posee el alma posee a Dios. Es lo que Santa Teresa llamaba matrimonio espiritual, la mutua posesión. Y en el caso de nuestra madre va a ser la encarnación mística. ¿Ok? De hecho, entonces, ya se entienden más esas palabras que le dijo Jesús. Le dice Jesús, es más porque el matrimonio es una especie de unión más exterior, pero encarnar, vivir y crecer en tu alma sin salir de ella jamás, poseerte yo y poseerme tú, como en una misma sustancia, no dándome, sin embargo, tú la vida, y yo a tu alma, sino yo a tu alma, en una compenetración que no puedes entender, es la gracia de las gracias. De comunión con el Espíritu Santo. Naturalmente, de comunión con Dios, ¿verdad? Pero aquí ella utiliza la imagen del Espíritu Santo como una palomita. Eso es maravilloso, ¿verdad? Obviamente es de comunión con Dios, ¿verdad? Pero se le llama de comunión con el Espíritu Santo. Entonces, ya les dije que es una gracia de unión. ¿Qué sigue? Transformante. Ese es lo siguiente. ¿Por qué transformante? Entonces, la gracia de unión transformante quiere decir que nos transforma en Jesús. En Jesús. Digo, principalmente, nos transforma en Jesús. ¿Nos puede transformar en el Padre? Sí, nada más que el Padre no tiene figura humana y bueno, pero podemos tener rasgos del Padre, de hecho, ¿no? ¿Nos puede transformar en el Espíritu Santo? Sí, también. No tiene figura humana, pero nos puede ser parecidos al Espíritu Santo en el sentido de que podemos ser muy misioneros o podemos ser como personas de mucha integridad, qué sé yo. O sea, nos transforma. Pero principalmente el modelo, cuando hablamos de transformación, es Jesús. Entonces, ¿a qué grado es esa transformación? Lo más alto que puede haber en esta vida. Lo más alto que puede haber en esta vida. Al grado que, como San Pablo, se puede decir, ya no vivo yo, sino que es Cristo que vive en mí. ¿Ok? Entonces, transformación en Jesús. Gracia, unión, transformante, fecunda. Estas gracias, como la encarnación mística o el matrimonio espiritual, que también es una gracia de ese tipo,
se llaman, la iglesia les llama gracias de unión transformante, nada más. Nada más que al trabajar en esta gracia, en la característica, es importante agregar fecunda. Porque la unión es con el Espíritu Santo, la transformación es en Jesús y la fecundidad es del Padre. Fecunda como el Padre. Entonces, cuando alguien vive esta gracia, su vida se vuelve fecunda. Fecunda. Entonces, las personas que están en ese nivel, obviamente, pues lo que digan, pues se multiplica porque de alguna manera Dios los está llevando, ¿no? O lo que hagan se multiplica. O sea, es cierto que nuestra madre era extraordinaria en muchas cosas, pero realmente los frutos de su acción, digamos, apostólica, son tales porque estaba unida a Dios, porque Dios estaba con ella. Por eso fue fecunda. Y por eso seremos fecundos nosotros, si estamos unidos a Dios. Porque la fecundidad es un rasgo característico del Padre. De él procede toda la fecundidad, toda la paternidad y toda la maternidad. Toda la fecundidad, toda la paternidad y toda la maternidad procede del Padre. Él es. Porque él dice, la sombra del Altísimo te cubrirá con su mano. Entonces es el Padre que cubre y que hace fecundo, ¿no? Entonces por eso esta gracia es así. Y entonces les decía yo, referida a la humanización del verbo, que ya explicamos, referida a la encarnación, y a la maternidad de María, como segundo. O sea, ¿qué hay que ver cuando decimos de esta gracia? Pues hay que ver la encarnación del verbo, la humanización, y hay que ver la maternidad de María, las dos cosas. Lo primero y principal es la encarnación de Jesús, ¿no? Y después, como derivación, la maternidad de María. Pero siempre los tienes que ver juntos, no puedes separarlos. La encarnación pues fue de María, ¿verdad? Fue en el seno de María. Entonces, bueno, por eso sí vamos a ver. Y ahora les explico algo que luego a veces la gente dice, bueno, ¿y cómo es esto, verdad? Dicen, entonces, ¿qué pasa con el matrimonio espiritual? Ustedes han escuchado del matrimonio espiritual, que es la gracia de unión transformante, o sea, son gracias cumbre, típica de Santa Teresa de Ávila, de San Juan de la Cruz. Ellos hablan del matrimonio espiritual, o del matrimonio místico. ¿Sí sabemos? Bueno, antes de ellos, este desarrollo espiritual que se llama matrimonio espiritual, este desarrollo espiritual existía en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento ya aparece. ¿En dónde? En el Cantar de los Cantares. El novio es Yahvé y la novia es el pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces se nos presenta este diálogo entre el novio y la novia que están ahí echándose las miraditas y que no sé qué, y que te vas y que vienes y que no sé qué. Toda esa parte del enamoramiento de Israel con Yahvé. ¿Okay? Eso después se tradujo en el cristianismo. El cristianismo se tradujo en el Nuevo Testamento a la relación entre Jesús y la iglesia, que también tiene su referencia con San Pablo, que dice, cuando dice, yo me refiero al misterio del matrimonio como al misterio de Cristo. Esposos, esposas, amen a sus maridos como la cabeza, y que no se qué, respétenlos, no los hagan batallar, cómprenle su cervecita. ¿Sí dijo, verdad? Pero luego dice, ¿verdad? Y maridos, ustedes amen a sus esposas, ¿verdad? Como Cristo amó a su iglesia. Ahí está la cosa donde ya difícil también. Entonces dice, órale. Entonces un amor mutuo, ¿verdad? Entonces, pero esa referencia, entonces Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa. En términos particulares, Cristo es el esposo y el alma es la esposa. Funciona para mujeres y funciona para hombres, ¿no?
aunque para nosotros como que no nos sale muy natural eso, ¿verdad? Pero entendería el alma como así, ¿verdad? Que no tiene sexo, no tiene género, porque pues, ya está. Pero entonces fíjense bien aquí, en una cosa, fíjense bien en esto, es muy importante. En el Cantar de los Cantares y en este desarrollo espiritual no hay hijos. No hay hijos. Solamente el novio y la novia, el esposo y la esposa. ¿Se fijan en eso? Esto es bien importante. Porque en la iglesia, la espiritualidad que más la más fuerte, digamos, es esta precisamente, la espiritualidad matrimonial. Es hermosa, porque habla de la unión del esposo y la esposa y la referencia también a la unión, pues, donde se vuelve una sola carne, ¿no? Entonces, así como el alma con Jesús se vuelve una sola cosa, está hablando de esa unión. Entonces, sí, esta gracia del matrimonio espiritual es una gracia cumbre, pero está hablando de un desarrollo donde tiene la mirada, la iglesia o el alma, la tiene en ese modelo del matrimonio. Sin hijos. ¿Okay? Eso es bien importante. Y luego, entonces, aquí en esta relación de matrimonio, vuelvo y repito, el alma es la esposa y Jesús es. Bien, pues ya entendieron. Ahora vamos a hablar de la encarnación mística. En la encarnación mística es otro desarrollo. No se está contemplando el matrimonio, se está contemplando la maternidad, se está contemplando a María, que es madre, se está contemplando a María. Y entonces en este desarrollo espiritual, que es el de nuestra madre, se puede llamar un desarrollo de maternidad espiritual, que corresponde pues, a ella como mujer, pero corresponde a la iglesia es madre. La iglesia es madre. Y si se dice de la iglesia, se puede decir de cada alma. Nosotros también estamos llamados a ser madres. Entonces, en ese desarrollo, resulta que hay un desposorio, pues sí, como María se desposó con San José, si ustedes quieren. No, hay un desposorio con alguien que es cercano, que tú lo puedes ver. En este caso, nuestra madre, pues sí, es un desposorio con Jesús. Pero luego, el matrimonio espiritual no es con Jesús, aunque Jesús está presente y el Padre también. El matrimonio espiritual en este desarrollo es con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo. El esposo es el Espíritu Santo. Y entonces, después, como consecuencia, el Hijo es. ¿Quién es el Hijo? Jesús. ¿Se fijan? El Hijo es Jesús. Entonces, y ese es el momento culmen, cuando el Hijo se encarna por obra del Espíritu Santo en María la Virgen y en las personas, los hombres, las mujeres que viven la encarnación mística. Jesús se encarna en su corazón. Ah, ¿verdad? Entonces, ¿qué es más? Ahí viene la pregunta. Si me entendieron, me van a responder bien. ¿Qué es más? ¿El matrimonio espiritual de Santa Teresa de Ávila o la encarnación mística de nuestra madre? ¿Qué es más? No me han entendido. No me han entendido. Son iguales. El matrimonio espiritual es un desarrollo espiritual distinto al de nuestra madre. Pero son desarrollos espirituales y los dos son cumbre. Los dos son cumbre. Pero acá Santa Teresa está viendo al Antiguo Testamento, está viendo el Cantar de los Cantares, está viendo lo que ha sido más fuerte en la iglesia. Y nuestra madre está viendo otra cosa. Nuestra madre está viendo a María. Está viendo a María. Y en esa visión y en ese desarrollo espiritual, pues si hay hijos. Y entonces la relación con Jesús, pues a nuestra madre le gustaba mucho. Decía, oye, dime hijo. Y Jesús, y nuestra madre, ¿cómo tú vas a decir hijo? Ya se me tocó
Pues yo te digo, no, sí, te vas a decir, yo soy tu hijo. Y Jesús tuvo una relación con ella como madre. ¿Okay? Entonces, cuidado, cuando les pregunten, oiga, entonces ustedes creen que si llega un carmelita, ¿verdad? Y les preguntan, oiga, a ver señora, ¿usted cree que entonces su madre, ¿verdad? La beata esa es más fregona que nuestra madre Santa Teresa? ¿Qué le van a decir? No, son diferentes. Entonces, en Conchita, el matrimonio espiritual es menos que la encarnación mística. Sí, en Conchita sí, porque el desarrollo de Conchita era desposorio, matrimonio y encarnación. La cumbre es la encarnación. En Conchita, el matrimonio espiritual sí, pero ese matrimonio espiritual de Conchita y el matrimonio espiritual de Santa Teresa son distintos. En Santa Teresa es cumbre y en Conchita es camino. Todavía faltaba la encarnación mística. ¿Ok? Entonces no se peleen con los carmelitos. ¿Perdón? Desposorio, matrimonio y encarnación. En Santa Teresa, solo desposorio y matrimonio. ¿Verdad? Pero es con Jesús nada más. Bueno, entonces, sí. ¿Cuál es el punto de referencia para igualar? O sea, si ambos son cumbre, pero en Conchita hay fecundidad, en Santa Teresa, por poner un ejemplo, Sí. no la hay, hablando de esa gracia. Sí, esto es importante, sí, gracias por la pregunta. O sea, la definición clásica de la Iglesia es, estas gracias se llaman gracias de unión transformante. Así es como la Iglesia las define. Gracia de unión transformante, es la primera parte que ya les dije. No dice que sean gracias de unión transformante fecunda, es lo que yo estoy proponiendo. Entonces, la gracia de la encarnación mística es una gracia no transformante para la Iglesia en general. Es una gracia cumbre, igual que la de Santa Teresa. Cuando proponemos que se agregue como definición fecunda, lo que estamos diciendo no es que esta gracia es más que la otra. Lo que estamos diciendo es que esta gracia de la encarnación nos muestra más claramente ese aspecto de fecundidad. Quiere decir que entonces en Santa Teresa ella era una gracia igual, de unión transformante fecunda, pero en ese momento no se reflejaba tanto este aspecto. Santa Teresa fue fecundísima, o sea, abrió muchas comunidades, y nada más que en esta mentalidad no está tan claro, porque es lo que les digo, simplemente no hay hijos, que es lo máximo de la fecundidad, ¿no? Que haya hijos. Entonces, en esta mentalidad no hay hijos, pero claro que fue fecunda. ¿Podríamos decir que el punto de referencia es el plan de Dios de cada uno? Sí, claro, finalmente como la manera en la que cada quien entiende su vida espiritual. Sí, claro, eso es el plan de Dios. Pero, porque este tipo de gracias, matrimonio espiritual, encarnación mística es otra puede ser uno, bueno, hay una que se llama, que tiene que ver con el aspecto como de desaparecer. O sea, hay también un desarrollo espiritual donde el alma va desapareciendo, ¿verdad? Va desapareciendo como que eso es lo principal del ser nada, hasta llegar a que Cristo sea el todo. Obviamente no dejen de ser tal persona, ¿verdad? Ya lo sabemos, pero es un poquito en la línea de lo que San Pablo decía, ya no soy yo, sino Cristo que vive en mí. Hay un desarrollo también en esa línea, hay místicos que lo han llevado a esa línea de desaparecer para que Cristo aparezca. ¿Pero qué es eso? Son gracias también. A lo mejor, por ejemplo, otro ejemplo nada más, Santa Isabel de la Trinidad. Santa Isabel de la Trinidad también vivió un desarrollo espiritual. ¿Cuál fue su culmen? ¿Cuál fue la gracia cumbre en Santa Isabel de la Trinidad?
la inhabitación trinitaria. O sea, tener la experiencia de ser habitada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa gracia de la inhabitación trinitaria es una gracia de unión transformante, fecunda. ¿Okay? Pero todas están en la cumbre, no son más, son distintas, están viendo como hacia diferentes, ¿no? A diferentes ángulos. Muy bien. Bueno, ya voy terminando, porque luego siguen los grupos. Nada más les quiero decir cómo va a crecer Jesús. Porque Jesús le dice a Conchita: yo voy a crecer en tu alma, en tu corazón. Necesito que me alimentes. Como una mamá alimenta un bebé. ¿Cómo lo va a alimentar Conchita? Con las virtudes. Dice Jesús: yo me alimento de las virtudes. Sí, si tú vives las virtudes, pues Jesús se va a fortalecer en tu vida, ¿no? Y entonces le da la cadena de amor. Fruto de la encarnación mística es la cadena de amor. Todas esas virtudes engarzadas, ¿verdad?, que nos llevan a vivir el sacerdocio bautismal. Entonces, y ya. 5 rasgos, por esto termino, 5 rasgos de la encarnación mística. O sea, digamos, a partir de Conchita. Que para que sea encarnación mística, digamos, como la de ella, tiene que tener estos 5 rasgos. Número 1, bautismal. Es una gracia que está fundada en el bautismo. Entonces, y también referida siempre, pues, al Espíritu Santo. Primer rasgo, bautismal. Si quitamos lo bautismal, ya la regamos. Vamos en otra cosa. Si decimos: es que Conchita era una gente muy especial, pues sí, era muy especial, sí, Dios hizo algo con ella especial. Pero ella partió de su bautismo y después lo fue desarrollando. Bautismal. Número 2, sacerdotal. Entonces nos va transformando en Cristo. Así en general, no. Tiene un rasgo sacerdotal. Nos va transformando en Jesús, sacerdote. Y si ustedes recuerdan, el sacerdocio está fundado también en el bautismo, ¿verdad? Porque cuando fuimos bautizados nos pusieron el santo crisma, que nos hace sacerdotes, reyes y profetas. Entonces, sacerdotal, de tal manera que nuestra vida sea una vida en favor de la salvación de los hombres. Porque ese es el sacerdocio en Jesús. Jesús se constituye en pontífice, en puente entre Dios y los hombres. Lo hace con su encarnación y lo hace con su entrega. Jesús es sacerdote porque es puente entre Dios y los hombres. Y nosotros también estamos llamados a ser puentes, ¿verdad?, entre Dios y los hombres. Eso es el sacerdocio. Entonces, sacerdotal. Tercera característica o rasgo. Tercera característica es victimal. ¿Qué significa eso? Pues en contraposición al sacerdocio del Antiguo Testamento, donde los sacerdotes eran sacerdotes, pero no eran víctimas, porque ellos ofrecían, pues, algo externo a ellos, un pobre animalito, pues se lo sacrificaban y pues ya, y ellos bien a gusto. Aquí no, Jesús es sacerdote y víctima. Se ofrece, entonces se ofrece a sí mismo. Esa es la gran diferencia. Y nosotros también estamos llamados a vivir eso, a ofrecernos a nosotros mismos, el don de nuestra persona. ¿Qué puede significar eso? ¿Sufrimiento y morir? Pues claro que sí. Le dice Jesús en la carta a los Hebreos, le dice al Padre: sacrificios y holocaustos no te agradaron, pero me diste un cuerpo, y he aquí que vengo, oh Padre, a hacer tu voluntad.
Eso es ser víctima. Me has dado un cuerpo, quiere decir que mi cuerpo va a participar de esto. Mi cuerpo, toda mi persona. Y voy a hacer lo que tú me pidas, porque no es nada más sufrimiento por sufrimiento, no es. Tú me estás pidiendo esto, Señor, ahí voy. Y si me toca que me lastimes por eso, pues lo voy a hacer, porque me interesa tu voluntad y yo cedo mi querer por el tuyo. Ojalá y pasara de mí este cáliz, pero no se haga lo que yo, sino lo que tú. Víctima. Y muy importante también entender que no somos víctimas en el sentido de decir, ay, pobrecito, ay. No. Jesús no fue así. Jesús eligió amar y entregarse. A mí nadie me quita la vida. Yo la doy. Esa es la víctima en términos cristianos. El hombre y la mujer que por su propia voluntad se entregan en favor de los demás. ¿Cuál es el verdadero sentido del sufrimiento? Ese es el verdadero sentido del sufrimiento. Cuando lo pensamos. Cuando estamos por qué, Sí, claro. Claro. O sí, que existe así, ¿verdad? Bueno, entonces, víctima implica libertad. Tercera. Cuarto rasgo o característica, eucarístico. Eucarística. El rasgo eucarístico. Entonces, quiere decir que estamos llamados nosotros a ser hostias vivas. O sea, lo eucarístico tiene que ver con la Eucaristía, sí, con la liturgia, sí, pero tiene que ver más con la vida. Con la vida donde yo me transformo en una hostia viva, agradable al Padre, que lo dijo San Pablo, ¿verdad? Ofrezcan su cuerpo, ¿verdad?, como una hostia agradable al Padre. Ofrezcan sus vidas. Entonces, todo aquello que nos dice Lumen Gentium 34, las oraciones, el trabajo, el descanso, las obras apostólicas, si se viven de acuerdo al Espíritu Santo, y hasta los sufrimientos, si se ofrecen pacientemente, se convierten en un sacrificio agradable a Dios, en una hostia viva, que puede ser ofrecida después en la Eucaristía. Pero tenemos que ofrecer. No solamente tenemos que ofrecer, el asunto está en que dice sí se hace de acuerdo al Espíritu Santo. Ese es el asunto, porque ese es el condicionante. Porque a veces es lo que les digo, ahí estamos ahí, te metiste 5 frijoles en los zapatos y vienes al retiro y estás por el Padre, para que te salga bien la plática. Está bien, muchas gracias. Pero a lo mejor Dios no quiere eso, ¿verdad? A lo mejor Dios no quiere eso. A lo mejor Dios dice, no, mira, sácalos, júntalos y ya juntaste un kilo y llévaselo a una persona que lo necesita. No los eches a perder tus zapatos. Pero sí, sacrificio, sí. Pero el sacrificio tiene que ser de acuerdo a la voluntad del Padre. Ese es el asunto. Por eso, Lumen Gentium 34, apréndanselo. Lumen Gentium 34 del Vaticano II, Lumen Gentium LG 34 nos habla del sacerdocio de los fieles. Es la espiritualidad de la cruz para toda la iglesia. Lumen Gentium 34. Entonces, les decía que es eucarística. Esta espiritualidad es eucarística. Le decía Jesús a Conchita, ofréceme y ofrécete conmigo. Le decía, tú di como dice el sacerdote, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, dilo tú, así, este es mi cuerpo. En el día, oír por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente. La doxología, que es el momento central de la Eucaristía, cuando Cristo se eleva. ¿Verdad? Entonces, nuestra espiritualidad es eucarística. Último rasgo, falta uno, bien importante, mariana o mariano, rasgo mariano.
la espiritualidad de la cruz, esta espiritualidad que vivió Conchita, que les digo que es una espiritualidad maternal y que especialmente contempla a María, pues no podemos nosotros vivirla de otra manera. Y entonces Conchita nos enseña eso, que la iglesia es madre y que nosotros estamos llamados a dar a luz a Cristo en los demás. Y que estamos llamados a ser fecundos. Y así como María educó a la iglesia después de que Jesús subió al cielo, pues también nosotros estamos llamados a educar, estamos llamados a que conozcan a Jesús y a poner a Jesús en su corazón. Pues es una encarnación mística, poner a Jesús en el corazón de los otros para que ahí nazca Jesús, que es que se desarrolle. Entonces nuestra espiritualidad es mañana. Y el Señor le concedió a nuestra madre, después de que la fue llevando en un proceso de transformación en Cristo, sacerdote y víctima, después de que la fue llevando en ese proceso, le enseñó que Jesús subió al cielo, seguía intercediendo por nosotros, pero que María se quedaba. Y entonces vive nuestra madre ese misterio de la soledad de María. Del 1 de febrero de 1917, cuando muere Monseñor Ibarra, el hijo del Consuelo, el padre de las obras de la cruz, cuando muere, el Señor le hace experimentar: has perdido a tu hijo, como María perdió a Jesús, y ahora vas a vivir ese proceso de soledad. 1917, ¿cuándo murió nuestra madre? 1937, 20 años, donde ella vive esa soledad, pero esa fecundidad, porque si pensamos bien, la Virgen de la Soledad es la Virgen más acompañada. No nos equivoquemos, la Virgen de la Soledad no es la Virgen de los dolores que a veces la ponen, sí, porque Jesús murió. No, esa es la Virgen del Viernes Santo, y uno de esos dolores se dice que fue el de la soledad, pero eso es otra cosa. La Virgen de la Soledad va de cuando Jesús sube al cielo hasta que ella sube al cielo, de la ascensión a la asunción. Esa es la Virgen de la Soledad. Entonces, es una Virgen, para empezar, acompañada por su esposo, el Espíritu Santo, porque estaban ahí, ¿no? Llega el Espíritu Santo, acompañada por su esposo, acompañada por sus hijos, porque ahí estaba Juan y ahora era su hijo, ¿verdad? Y los otros apóstoles se la visitaban, acompañada por Jesús Eucaristía, porque ya celebraban la Eucaristía, y entonces también la compañía del sacramento. Y además, una Virgen fecunda, porque la iglesia estaba comenzando a crecer. Entonces sí, es una Virgen de la Soledad, pero acompañada, muy acompañada. A veces la gente, ya voy terminando, a veces la gente dice: ay, padre, entonces vivió 20 años Conchita, ya el Señor ya no la daba, ya así solita. No, ¿quién dijo eso? No, sí hubo una etapa en la que el Señor le retiró la palabra para nunca más hablar. Ese sí, hubo una etapa donde el Señor la puso parece como que experimentar el abandono, ¿verdad? Ella, imagínense, que platicaba con él así como partes, ¿no? Y esto y lo otro. Y de repente nada. ¿Cuándo fue esa etapa? Ahí les va. Es muy fácil saber. ¿Qué día nació Conchita? 8 de diciembre. El 8 de diciembre de 1935, un año y meses antes, el 8 de diciembre de 1935, el Señor le deja de hablar. No le habló ya más. Entonces, fue bien duro para nuestra madre, ella estaba muy enfermita y Señor, ¿y cuándo me vas a hablar? Ella pensó, dijo, bueno, pues a lo mejor el 8 de diciembre del siguiente año, en 1966, ya estaba casi para morir. Y le decía, pues dame ese regalo, háblame, dime algo. Callado. Y así fue. Nuestra madre murió el 3 de marzo de 1937 en el silencio de Jesús.
Sí, fue 1 año, 3 meses, 4 meses de ya no le hablo. Nuestra madre dejó de escribir, también otro dato para que lo conozcan. Nuestra madre dejó de escribir su cuenta de conciencia el 8 de diciembre de 1936. Es 1 año después. Ella siguió escribiendo, ya que eso no le hablaba, pero pues ella seguía con su cuenta de conciencia y hasta el 8 de diciembre de 1936 no escribió más. 4 meses antes de morir. Exactamente. Entonces, imagínense esta gran riqueza que tenemos de la cuenta de conciencia, que la comenzó a escribir en octubre de 1889 hasta diciembre de 1936. Fueron como 43 años. Como 43 años. Tan. Rasgos de esta espiritualidad: 5. Bautismal, sacerdotal, virginal, eucarístico y mariano. Qué hermoso, esa es nuestra espiritualidad. Y aquí en esta espiritualidad se gestó la encarnación mística. Bueno, ya está. Vamos entonces a trabajar ahora por grupitos, vamos para que descansen un poquito. Al final de todo vamos a haber tiempo para preguntas, pero no ahorita. Miren, vamos a hacer. Bueno, no sé qué no se va a hacer. Vamos a reunirnos media hora. Miren, yo les recomiendo que se reúnan en grupitos más o menos casi como están, como filas de 5